Hola Mirta, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué te Bienvenida, trae por aquí? Che, bienvenida prendimos al otra perfil. luz. Decime si Buenísimo. molesta. No, me parece que no. A mí por lo menos me parece que no te tapa ni genera ruido, pero se ve una cosa brillante ahí Bueno, puesta. la apago. Ah, bueno, qué hermoso fondo, hermoso, divino. Sí, Bienvenida a con luz de a día, nuestro Instagram. ¿Cómo? con luz de día es más lindo, pero bueno. No, es divino, divino. ¿Se ve y se escucha bien? Yo te escucho perfecto y no te veo temblar tanto como hoy todavía. Excelente. No, a vos se te ve impecable también. La luz está perfecta, el sonido está perfecto también. Vamos a esperar a la gente que se va sumando, que ya va entrando un montón de gente. Ahora hay más gente. Así que sí, bienvenidos todos los que se van sumando. Ahora en 3 minutos vamos a arrancar formalmente con este vivo. Así que muchas gracias a todos por sumarse. Absolutamente, gracias por el interés que despiertan los murciélagos. No, Lo gracias a vos por aceptar necesitan. nuestra invitación, obviamente. Siempre es un placer escucharte y queremos compartir ese placer con mucha más gente, que mucha más gente pueda disfrutar estas conversaciones con vos que siempre tienen un montón de detalles interesantes para seguir, de hilos para seguir tirando. Por eso a veces me pregunto si 1 hora será suficiente, pero bueno, en todo caso podemos repetir. Sí, tal cual, como fue la otra vez el encuentro allá en, en Palermo, por la serie de charlas de los bichos feos, Sí, que estuvo muy buena también. gracias. No me Sí, para acuerdo los que cuándo fue, no fue en hayan. noviembre. En Sí, noviembre fue. en noviembre. Para los que no lo habían visto, fue una charla panel que se organizó en la Comuna 14 de Palermo, donde hablamos justamente de los bichos con mala fama de Buenos Aires y también de otras partes de la Argentina, pero sobre todo lo que hace a nuestra ciudad. Y Mirta estuvo participando en una charla donde hablamos de murciélagos y también hablamos de arañas, que son otros bichos que le generan mucha desconfianza a un montón de personas. Pero ahí, bueno, vamos a ir hablando más sobre todo de los murcis, así que en 2 minutitos ya vamos arrancando, esperando a que la gente Perfecto, también se pueda sumar. Mientras no hay tanto, a los problema. que están ahí, del otro lado, les pido que miren al costado, en la pantalla de ustedes sería a la izquierda de Mirta, ¿sí? En la columna. Así Mirta nos puede contar un poco qué es lo que hay ahí. Eso mismo, exactamente. Eso es lo que queda de un pendón chino. Digo lo que queda porque tenía un hermoso colgante lleno de hilos rojos que uno de mis gatos se encargó de arrancar y que lo tiene ahí de juguete por algún lado. Bueno, después vamos a hablar un poco de esto, pero en casa tengo una buena parte de la decoración de mi casa. Está llena de cuestiones que tienen que ver con los murciélagos, con las arañas, algo de aves también, porque como saben, trabajo mucho por la conservación de las aves playeras, pero el corazón principalmente está puesto en los bichos feos. Sí, tal cual. Y sobre eso vamos a hablar. O sea, está bueno que los puedas honrar desde tu casa. Es Ujú. súper interesante hasta el punto de llegar a tenerlos en la decoración, que aparte, como después vamos a seguir charlando, puede ser de una calidad, de unos objetos preciosos y también ayudan desde la cultura y desde lo afectivo a amigarse con Sin estos duda, objetos. el tema de la cultura y de todas las artes puestas en conjunto con la conservación, yo creo que es indispensable. Para mí la conservación es cultura, básicamente, y por lo tanto todo lo que sea una cuestión artística tiene que estar unido y tiene un valor y facilita mucho la difusión y facilita mucho llegar a los sentimientos, que es lo que necesitamos, ¿no? Es un Para montón de detalle. acompañar la mala situación que tienen muchos animales y muchos ecosistemas. Tal cual. Bueno, sobre eso vamos a empezar a hablar formalmente a partir de este momento,
Sí, bienvenida Mirta al canal de los Caranchos, al perfil de Instagram y a este Caranchos en directo. Muchas gracias por Muchas aceptar. gracias. Tengo acá, no sé si se alcanza a ver, Alpin, mi pin muy Carancho, así bien. que Para todos los que no la conocen, Mirta es la presidenta de la Fundación Inalaf, en que trabaja con aves playeras fundamentalmente, y delegada en Río Negro del programa de conservación de murciélagos en Argentina, ¿sí? Y por supuesto, ujú. carancha honoraria, como lo señala este pin, ¿sí? Porque cada vez que puede, Mirta nos acompaña en nuestras actividades, participa de las propuestas que le hacemos llegar, siempre con muy buena predisposición y aparte porque adoramos charlar con ella, porque como van a ver ahora, tiene un nivel de conocimientos y de forma de explicar que hace que todo sea fascinante, incluso hasta aquello que más nos da miedo. Por eso esta charla hoy es sobre los murciélagos, que son, como a veces decimos nosotros, los bichos feos, los bichos con mala fama, los que mucha gente no quieren, ¿sí? Y por eso justamente, y porque como te preguntaba hace unos minutitos, vemos que tenés un colgante sobre murciélagos y mucha de la decoración de tu casa tiene que ver con estos animales. Te preguntamos, ¿cómo llegaste ahí? Porque mucha gente llega a partir del espanto, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a ser tan, digamos, apasionada de los murciélagos? Yo creo que bueno, no tiene mucha explicación desde que alguien me lo haya inculcado o en algún estímulo familiar. En realidad, en mi casa, a mi papá le gustaban los animales, perros, gatos, ratoncitos, nunca se mataba nada en el ámbito de mi casa, pero mi mamá, por ejemplo, es fóbica a las víboras. Y a pesar de, y a los bichos en general, mi hermana le ha tenido siempre miedo, y yo que soy casi 6 años menor que ella, cuando me quería pelear, la corría con un bicho bolita, le ponía un sapo en la cama, o una araña. Una De hermana de muy chiquita aquellas. sí, de muy chiquita tuve un vínculo muy, muy fuerte, como una vocación y una curiosidad impresionante. Tenía libros, que en aquel momento no era como ahora, que hay tanta facilidad de conseguir cosas, pero libro que veía sobre bichitos, le pedí a mi mamá que me lo comprara. Me pasaba horas tirada en el patio de mi casa, en el barrio de Belgrano, por eso también el vínculo con el COA Palermo, ¿no? Que estamos ahí, siempre viví en esa zona, en esa casa con muchos árboles y un patio muy grande. Me pasaba horas mirando las hormigas, mataba una mosca, tomaba el tiempo que tardaban en encontrarla, cómo las desmembraban, pintaba a los bichos bolitas y a las hormigas grandes con el coso, ¿cómo se llama? El esmalte de uñas para ver si las que veía eran siempre las mismas. O sea, tenía una cosa fuertísima, tanto es así que un día viene mi papá de viaje, mi papá era marino mercante, y me dice, bueno, vamos a ir a tal lado a comprarte la bicicleta. Yo tendría 7, 8 años. Y yo le dije, quiero un microscopio, no quiero una bicicleta. Que en ese Okay. momento tener un microscopio era como, wow, era deslumbrante, ¿no? Y bueno, Claro, me compraron un microscopio óptico por el que pasaban las alas de todos los bichos que encontraba y las dibujaba como si una cosa muy, muy fuerte. Y los murciélagos llegaron un poco después, no eran algo que uno viera o que tuviera la facilidad de tenerlo al alcance como sí los insectos y las arañas. En realidad el vínculo más fuerte ha sido con los invertebrados terrestres, ¿no? Como objeto de estudio, como objeto de curiosidad. Y los murciélagos llegaron un poco después, porque también hay un componente de mi personalidad que me hace ponerme siempre en el lado de las minorías. Mi abuela decía que era abogada, que iba a ser abogada de pleitos perdidos. Y un poco creo que con mucha perspicacia descubrió lo que yo iba a hacer en el futuro, ¿no? Esto de totalmente. defender a los que en general la gente detesta. Claro, no desde el derecho, sino desde el Claro, naturalismo. Exactamente, claro, desde el tal cual. estudio y la protección. Súper, súper Ujú. interesante. Porque además, realmente, de ser una nena a pedir un microscopio en vez de una bici, y realmente es como muy salido del Sí, eje, ¿no? Del eje cuando regular. era muy chiquita y me preguntaban qué iba a hacer, decía veterinaria, porque en realidad desconocía que existía la biología o la zoología como, digamos, disciplinas que se podían estudiar eh,
formalmente, ¿no? Pero Claro, como a bueno, vos te gustaba estudiarlo, digamos. claro, claro, no era curarlos, sino aprender de ellos. Qué buena historia, excelente. Bueno, Mm. gracias a todos los que se van sumando, bienvenidos, sí, que vemos que sigue entrando gente, así que también pueden ir mandando sus preguntas si es que tienen más adelante, las vamos a ir recopilando y las vamos a tratar de ir respondiendo hacia el final de la charla, ¿sí? Así no nos perdemos el hilo y dejamos que Mirta por ahí comente y cuente y después vamos a las dudas. Seguramente quizá alguna pregunta que tengan se responda con la charla misma. Así que muchísimas gracias a todos los que se van subiendo. Y ahora, bueno, vamos a ir enganchándonos un poco más en tema, ¿no? Con los murciélagos, tantos mitos, tantas verdades, digamos. ¿Cuál es el principio básico? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos la experiencia en el COA a través también de nuestros trabajos y seguramente vos también te habrá pasado, que hay gente que te puede llegar a decir, por ejemplo, que los murciélagos son aves porque tienen alas, ¿no? O Ujú. que, no sé si habrás escuchado la expresión de que son ratas con alas, por ejemplo. Entonces, ¿esto es así? ¿Qué es un murciélago? ¿Es un ave? Bueno, cuando uno intenta encajar algo y buscar la clasificación de cualquier cosa, yo creo que el ser humano por autonomacia necesita clasificar, ¿no? Y necesita ordenar las cosas. También hay que preguntarse desde qué punto. Si yo quiero ponerme, no sé, en una ventana y capturar algo o sacar fotos desde arriba, me va a interesar saber todo lo que pasa volando va a la misma clasificación. Entonces ahí metería murciélagos, aves, moscas, mariposas, pero nosotros los biólogos tenemos un hilo conductor para hacer estas clasificaciones, ¿no? Está la conocida frase de un genetista ruso, Dobzhansky, que decía, nada en biología tiene sentido si no es bajo la luz de la evolución. Entonces, cuando nosotros agrupamos a los distintos seres vivos, los agrupamos por su familiaridad, por su antecesor común. Tratamos de ver los que están más relacionados entre sí. Y en este sentido, entonces, las características que hacen que tomemos cómo clasificar a los murciélagos tienen que ver con el hecho de que tienen pelos, con el hecho de que las mamás murciélagos gestan a su bebé adentro de la panza y cuando nace el bebé va a amamantarlo con leche, del mismo modo tiene pezones casi exactamente como nosotros, y por lo tanto los murciélagos no son aves ni son mariposas, sino que son tan mamíferos como nosotros. Esa es la primera ubicación. Dentro de todos los mamíferos se agrupan en un orden al que llamamos quiróptera. Quiróptera, quiro quiere decir mano, quiromancia, ¿no? Leer las líneas de las manos para adivinar el futuro, Ya, quiropraxia, cuando te hacen, te apretan con las manos. cierto, Quiróptero quiere sí. decir mano, ala, pteron, PTRO, es ala, entonces son manos alas, porque lo que se ha eh, transformado en el sostén de la membrana de las alas son los huesos, sobre todo del brazo antebrazo y sobre todo los huesitos de las falanges, ¿no? Todos estos huesitos que se alargan como las varillas de un paraguas y sostienen a lo que se llama patagio o ala, que es lo que va a permitirles volar. Son los únicos mamíferos que pueden tener un vuelo sostenido. ¿En Hay serio? algunos mamíferos como las ardillas planeadoras que pueden volar tirándose desde algún lado, en realidad pueden planear, pero no pueden sostener un vuelo como si lo pueden hacer los O sea que murciélagos. eso te diferencia entre los que planean y los que vuelan. Entonces es como Claro, que los murciélagos son nuestros primos lejanos, de alguna manera, pero que encima pueden volar y nosotros no. O sea que sí, envidia, ¿no? claro. En alguna clasificación, en algún tiempo, de hecho, se creía que el orden Quiróptera estaba muy relacionado con los primates, que es el orden de los mamíferos en los que estamos incluidos nosotros, ¿no? Posteriormente se los agrupa digamos, sería como un grupo hermano de los carnívoros, perros, felinos, eh, también, no sé, los lobos marinos, las focas, Mira, los ungulados, como, qué sé yo, el caballo,
los cerdos y los cetáceos. Es un grupo que uno lo piensa y dice, qué loco, ¿no? Wow. Parecen tanta diferencia, pero todos los estudios actuales que se hacen con mucho procesamiento de, mm, de sustancias que están pequeñas, ¿no? Con lo que uno ve de las formas, sino Sí. más ya con análisis de moléculas, hacen pensar que estaríamos siendo un grupo, o sea, que el grupo de los quirópteros estaría ahí con estos animales bastante hermanos en sí, quiere decir, con un antecesor común bastante cercano. Y con los que son roedores, no, entonces. O sea, Nada nada que que ver ver con con las los ratas. O sea, son no, sí mamíferos, pero tienen, lejos. algunas especies pueden parecerlo porque son pequeños, pero la verdad que no tienen nada que ver, ese es un mito, también es un mito que yo he escuchado muchas veces que dicen que los ratones viejos, cuando se ponen viejos les crecen alas y se transforman en Ah, murciélagos, no, pero claro. no. Bueno, gente, ya saben, transmítanle a cuando escuchan a alguien decir que son ratones alados que nada que ver, pero que ni siquiera son primos cercanos, ni primos hermanos, ni primos lejanos, son más parecidos a nosotros, incluso hasta, digamos, con esas cosas que compartimos, son los genes, que por ahí la mayoría sabe que son, estas cosas que contienen la información que nos da nuestras características físicas, ¿no? Y anatómicas. Son más parecidos a nosotros, o a un perro o a un gato, que a una rata. Así que ni pájaro ni rata. O sea, ya lo sabemos. Y como tal, obviamente, tienen hábitos súper diferentes, ¿no es cierto? Y obviamente el hecho de volar, Para empezar. bueno, ¿Cuántos murciélagos? ¿Son todos los mismos? ¿Cuántos hay en Argentina, Mirta? Porque también la gente como los vemos volando, son chiquititos, no nos cuesta distinguirlos, obviamente no sabemos eh, cuál. Entonces, ¿cuáles son los que hay ahí? ¿Y cómo es trabajar eso con ellos también, no? Lo que vos decís es cierto, porque la verdad que en general los desconocemos mucho porque no los vemos con facilidad, como podemos ver a las aves o otros animales que tienen sus hábitos, sobre todo diurnos. La mayoría de las especies de murciélagos son nocturnos, algunas especies pueden tener alguna actividad más crepuscular, algunos salen un poquito más de día también, pero la enorme mayoría son nocturnos y entonces los vemos poco. Y mira, en cuanto al número, cuando yo empecé profundamente a meterme a aprender y a tratar de saber más para defenderlos, se decía que en el mundo había alrededor de 1000 murciélagos y hoy ya estamos más cerca de los 1400 que de los 1000. Es un grupo que se lo está estudiando mucho, que se describen nuevas especies. En Argentina, por ejemplo, cuando hicimos toda la folletería del programa para la conservación de los murciélagos, esto se habrá hecho más o menos en el año 2010, 2011. Uh -huh. Conocíamos para la Argentina 61 especies y hoy estamos hablando de 66, 67. Es decir, no podemos decir solo existen esta cantidad de especies. No solo porque se describen especies nuevas, sino que al estudiárselos un poco más, se encuentran especies que a lo mejor se conocían, no sé, para Brasil, para Paraguay, para Bolivia, pero que no se los había encontrado todavía en Argentina. Este año se describió, el año 2019 en realidad, se describió una especie nueva, se incorporaron 2 o 3 más a las que conocemos viviendo en el país, así que es un número variable, pero es un número elevadísimo. En el mundo, si uno mira la torta, digamos, el paquete completo de todos los mamíferos, el 25%, es decir, un cuarto son murciélagos. Ah, Es un grupo wow. muy diverso porque el hecho de volar y el hecho de ser nocturnos y el hecho de poder utilizar el oído para navegar y para detectar las presas o digamos, como una forma de mirar con los sonidos, ¿no? Con el oído, lo que se llama ecolocación o ecolocalización, les Sí. abrió una puerta enorme, ¿no? Y entonces se diversificaron un montón. Y tenés entonces tantas especies que a mí realmente me preocupa cuando la gente dice el murciélago, porque el murciélago, y hay una enorme cantidad de hábitos de vida, porque tenés murciélagos como los que viven en Buenos Aires, que son
casi todas las especies insectívoras, es decir, que se alimentan básicamente de capturar insectos, Sí, eh, pero también hay otros murciélagos que su dieta está principalmente dirigida a comer frutas. Hay otros que se alimentan de néctar. Hay otros que se alimentan de peces, pueden capturar peces levantándolos con sus enormes patas, los llamamos murciélagos pescadores, genial. del agua, ¿no? Y también hay algunos que se alimentan de sangre, muy poquitos, los menos. No sé si esto lo tenías para más adelante o querés que lo cuente ahora, ¿no? Los que se Después lo llaman, vamos a retomar eso, claro, porque ok, está bueno, lo veníamos charlando, que no son todos, o sea, el vampiro no es, el murciélago no es un vampiro, o sea, no es que es lo mismo murciélago y vampiro, ¿verdad? O sea, vampiro claro, es todos el, los vampiros son murciélagos en el sentido que están incluidos dentro del orden Chiroptera. Son claro, mamíferos voladores. que son los que se Pero alimentan no de todos sangre los murciélagos específicamente. son vampiros. Llamamos vampiro al que se alimenta de sangre. Y Bien, eso es, en la Argentina tenemos solo, de estas 66 especies, solo dos utilizan la sangre como recurso pero, alimentario. ¿y es sangre humana? De las dos especies, el vampiro común, Desmodus rotundus, puede llegar a utilizarlo, pero la verdad es que fundamentalmente hoy por hoy tienen una facilidad de encontrar la comida en animales de corral, llámese vacas, caballos, Sí. burros, el ganado, ¿no? En general, pero digamos, originariamente los vampiros son nativos de esta zona, se alimentarían de la sangre, no sé, de tapires, ciervos, cualquier otro Claro. mamífero nativo. Lo que pasa es que al entrar nosotros a esos ecosistemas y llevarles animales en gran cantidad que están quietos, que no se pueden ir de los corrales, es un poco como que le facilitamos la historia, ¿no? Claro. Entonces tenemos muy poquitos animales que comen, digamos, hematófagos, digamos, ¿no? Que coman sangre. Claro. Tenemos muchísimos Ujú. vampiros que comen insectos. Otros Murciélagos. tantos que comen frutas, que comen néctar. O sea, en Argentina tenemos de todos esos o principalmente, o sea, tenemos los insectívoros. La mayoría son insectívoros, pero tenemos muchas especies que se alimentan de fruta. También hay algunos que son carnívoros. Hay un murciélago que por su tamaño es capaz de cazar activamente lagartos, lagartijas, inclusive otros murciélagos. Ah, wow. Y en Tiene Argentina, o sea, una diversidad enorme. algunos son endémicos de la Argentina, no. Sí, hay algunas especies digamos, que tienen una distribución bastante más pequeña, ¿no? Compartida a lo mejor con Chile, algunos, compartida con uno o dos países más. Sí, hay otros que en cambio, como tal vez el más conocido, que es el murciélago cola de ratón o murciélago guanero, que generalmente es el que más comúnmente se ve en las casas o en los edificios, que se mete en los taparrollos o ese tipo de cosas, tiene una distribución tan amplia que llega hasta el sur de Estados Unidos, ¿no? Ah, enorme, enorme. O sea Entonces, que hay un poco de todo. claro, entonces, ¿por qué esa mala fama? O sea, ¿fue Drácula nada más? ¿Por qué tanta asociación con el vampiro? Esta cosa de asociarse al oscuro. ¿Por qué tanta mala fama de los murciélagos? Bueno, yo creo que un poco Malo. tiene que ver con que a lo que menos conocemos y a lo que menos vemos y a lo que más diferente a nosotros es, en general es a lo que más se le tiene temor, ¿no? Tal Eh, cual. por un lado eso están de noche, entonces se lo asocia a las criaturas nocturnas y después mucho es cultural. En general la cultura occidental los ha asociado al demonio, a las brujas. Claro. eh, Uno lee cualquier cantidad de literatura que aluda a las brujas o ve películas o ve imágenes y siempre hay en el dibujito o en la película anda un murciélago revoloteando, ¿no? Sin embargo, esto no es absoluto. En las culturas de Oriente, en general en China,
Japón, a los murciélagos se los considera como criaturas de buena onda, que atraerían buenas, buenas vibras Mira. y serían deseables. Por ejemplo, hay un símbolo en China que se llama Gufu, que aparece mencionado en la literatura china de hace 2000 y pico de años, es decir, que viene muy, muy antiguo. El Gufu es como un símbolo en que hay 5 murciélagos que forman como un círculo y representan 5 valores o deseos de todos los humanos, ¿no? Que son, siempre me olvido alguno, pero la riqueza, la salud, la longevidad, la muerte natural o la muerte digna, y siempre me falta uno, a ver si lo tenía anotado por algún lado, pero siempre se me escapa uno que no sé cuál es, bueno, no lo encuentro. Pero más o menos, y la fertilidad. Entonces, estos son los signos que traerían los murciélagos. También hay en un libro de Claudio Bertonati que se llama SOS Murciélagos, de una colección que se publicó en una editorial hace muchos años. Él cuenta que hay un mito de los tobas, ¿no? Del Chaco, los Cuam, que tendrían un dios o una especie de líder murciélago que fue quien les enseñó a los primeros hombres cómo desenvolverse en el ambiente, ¿no? Las habilidades para mantenerse en el ambiente. Así que no siempre es negativo, pero bueno, Drácula ha tenido mucho que ver, mucho. Sí, me La imagino que sí. sucesión que hizo Bram Stoker en Irlanda, ¿no? Al crear la historia del conde este que se transformaba en murciélago, cuando es divertido, ¿no? Porque en Europa no hay vampiros, los vampiros que comen sangre son exclusivos de América. Sin Ah, mira. embargo, bueno, ya, digamos, ya habían llegado la conquista a América y ya se conocía que en América había un tipo de murciélago que se alimentaba de sangre. Entonces, digamos, estas cosas se fueron mezclando Claro. y Bram Stoker hizo un cóctel y armó Drácula y con eso sentenció en buena medida que la cultura occidental piense en murciélago y piense algo que va a venir directamente a la yugular a Pero succionar sangre. ahora yo me quedé con lo que estabas contando, ¿no? Si comen insectos, si comen frutas, los animales que comen insectos y los que comen frutas, más que mala onda, son animales que contribuyen a la vida, Absolutamente. básicamente, ¿no? Son vitales. Los murciélagos son absolutamente imprescindibles en todos los ecosistemas en los que se encuentran. Los que comen insectos, la mayoría de ellos son oportunistas, o sea que comen en el ámbito en el que vuelan, van a comer lo que es más abundante y por lo tanto van a empezar a ejercer un control importante. Y como algunas especies tienen números, se congregan en grupos tan grandes, el que hablábamos como que el más común en las ciudades, Stadaria brasiliensis, en Argentina conocemos colonias de varios miles hasta millones de individuos. Hay una en el dique Escava, en Tucumán, hay otra en La Calera, en Córdoba, Wow. colonias de miles y miles, hasta millones de individuos que comen hasta la mitad o su propio peso por noche, constituyen un golpe a poblaciones de insectos que vuelan de noche. ¿Qué vuelan de noche en general? Mosquitos, polillas, cascarudos, muchos de ¿Escucharon? ellos, Comen el dengue muchos de ellos, también. Los que salen de por tarde supuesto, podrían comerse a por los mosquitos supuesto. de los Aedes, ¿no es cierto? Seguramente los murciélaguitos más chiquititos en Buenos Aires estén utilizando el recurso de los mosquitos, y el volumen es tan grande que pensar en 1 millón de murciélagos comiendo, hablas de toneladas de insectos que se están comiendo, por lo tanto el impacto es enorme. Los que comen frutas muchas veces comen la fruta con la semilla, entonces van volando y al defecar esa semilla es sembrada. Generalmente se alimentan de plantas, de frutos de plantas que son pioneras, que van a ayudar entonces a restaurar Unos genios. eh, lugares que han sido quemados o que han sido talados. Los que se alimentan de néctar polinizan, muchas plantas dependen exclusivamente de la polinización
o principalmente de la polinización de murciélagos, flores que se abren de noche, Wow. cactus, ¿no? El aloe, Claro. la planta con la que se hace el tequila en México, depende para su polinización de un murciélago que se llama murciélago de lengua larga, tiene un hocico muy, muy prominente y una lengua muy larga, así que a los que les gusta tomar tequila, el ágave, que es Mirá. la planta, no existiría. Muchas frutas, como por ejemplo hay una fruta en Asia, el durian, que es una fruta que mueve un comercio de millones de dólares, depende para la polinización del murciélago, de un Wow. murciélago, ¿no? El baobab, el árbol tan famoso que es como el símbolo de África, ¿no? Ese árbol gigantesco de Sí. tronco impresionante, depende para su polinización de los murciélagos. En Australia a todos nos gustan los koalas. Los koalas necesitan bosques sanos de eucalipto, de lo que se alimentan. Y muchos de esos eucaliptos son polinizados por murciélagos frugívoros y nectarívoros. Increíble. O sea que, para resumir, Y por ejemplo, se comen bichos que nos hacen mal, tal ayudan a cual. restaurar ambientes, Ujú. ayudan a reproducirse plantas que incluso son económicamente importantísimas, no solamente desde lo alimenticio, sino desde lo comercial, o desde lo Claro. negocio, si se quiere llamar al También, por tequila. ejemplo, el árbol de la madera balsa es polinizado por murciélagos. O sea que tenemos unas cuantas razones, digamos, no solamente para conservarlos, para dejarlos ser, sino además para promover que nos acompañen, ¿no? Como me comentabas hace unos días que en otros países, no sé si acá en algunos lugares se hace o lo hace la gente individualmente, porque tengo amigos que lo hacen, pero que a nivel público, a nivel de política pública, se hacen casas para murciélagos, ¿no? Sí, ¿Eso me sí, habías comentado? En Europa es una movida fuertemente promovida por los municipios de España, Suiza, Francia. Uno va a un parque y mira, y así como ves casitas para nidos de aves, hay refugios para murciélagos porque justamente necesitamos de sus servicios. En Estados Unidos se han hecho los estudios suficientes como para ponerle un valor de más de 30 millones de dólares que se están Ah, ahorrando quienes cultivan tabaco, tomate, maíz, de gastar en fumigaciones, que además tienen todo un un costo efecto colateral. negativo, ¿no? Sí. Por la contaminación, gracias a la cantidad de esto que se comen los murciélagos, justamente la especie que yo les decía que también tenemos como más abundante en Argentina. Bueno, pues si hay algún economista ambiental o algún funcionario escuchándonos, por favor tomen nota, porque podríamos tener un montón de servicios que estamos pagando con nuestros impuestos de Que los manera, de tenemos, manera natural claro. y gratuita si conserváramos los murciélagos que tenemos, que tampoco hay que traer murciélagos de otro lado, no solamente porque No, y hay, sino también porque cada uno está adaptado a su entorno y para no generar un desequilibrio ecológico hay que trabajar con lo que tenemos. e inclusive ¿Ah? con los vampiros, la saliva de los vampiros tiene unas proteínas especiales, como el vampiro no succiona, cuando hace el corte lame, y para evitar que a cualquiera que se hace un corte finito sabe que enseguida se coagula la sangre, se cierra la herida, entonces Mira. para evitar esto, en la saliva del murciélago hay unas proteínas que hacen que ese coágulo no se forme, entonces Sí. la sangre fluye todo el tiempo mientras él va lamiendo. Bueno, algunas de esas proteínas ya están en pruebas en personas, en humanos, porque se ha descubierto que son muy, muy eficaces para disolver los coágulos que ocasionan, por ejemplo, una ACV. Ah, Cuando hay un espectacular. taponamiento, ¿no? de algún vaso sanguíneo, incluso aparece como una ventana mayor de tiempo. Vieron que dicen cuando uno tiene una ACV hay que ir rápido porque por ahora las medicaciones, si pasás mucho tiempo, como que ya no tienen efecto. En cambio, esto Sí. parecería que da una ventana de acción más grande. Así que hasta el vampiro, que parece ser un bicho horripilante porque va succionando sangre, también tiene
en algunas de sus proteínas un tesoro que nos puede beneficiar en la salud. O sea que son controladores naturales, ¿sí? Y plaguicidas, controladores, difusores de plantas, ¿sí? O sea, son una cosa absolutamente natural. Y contra esto, por ejemplo, los que dicen que transmiten enfermedades, esto que se empezó a circular de que ahora que estamos justamente en una pandemia, producto de un virus que, digamos, se trasladó por todo el mundo rápido, una velocidad de spread, de difusión tremenda, y algunos medios salieron a decir que posiblemente fuera de murciélagos. ¿Es real? Todavía no está demostrado fehacientemente cuál fue el origen, a través de qué animal pasó al humano, ¿no? La realidad es que hay estudios previos que encontraron algún coronavirus en alguna especie de murciélago de la zona de China que tiene una buena parte de su ácido ribonucleico muy parecido al de el coronavirus que ha desatado la pandemia, ¿no? Pero hay otra parte que son la corona, ¿vieron ese dibujito que aparece por todos lados con Sí. pinches? Que son las proteínas que facilitan el enganche, vamos a decirlo así, del virus en la membrana celular. Esa parte es bien distinta, parecería que estaría relacionado con otros bichos, pero hoy por hoy no hay certeza. Sí es cierto que los murciélagos tienen, porque hay estudios que dicen que los murciélagos tienen una capacidad muy distinta a la nuestra. Su sistema inmunológico les permite soportar carga de virus y de enfermedades virales sin enfermarse y Wow. con mucha menor letalidad. Y esto parecería que está asociado al metabolismo elevado que tienen al volar. Son animales pequeñitos, el vuelo energéticamente es una demanda enorme, Claro, tiene se lógica. liberan- se liberarían muchos radicales de oxígeno, radicales libres. ¿Vieron cuando se habla de que hay que consumir antioxidantes para Sí. proteger? Bueno, esto se libera con un metabolismo elevado. Entonces, como respuesta a esto, los murciélagos tienen un sistema inmunológico, la ruta del interferón, que son unas moléculas que intervienen en todos los procesos contra los virus, que hacen que estuvieran como una especie de continua alerta encendida, que si nosotros tuviéramos ese nivel de alerta continuo, viviríamos con una inflamación que nos ocasionaría dolores terribles e inclusive imposibilidades hasta de vivir. Los murciélagos, por algunos otros mecanismos que se están estudiando muchísimo, porque son realmente interesantísimos, tienen esta capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Sí, tienen una carga de virus importante, pero no se enferman en su gran mayoría. Inclusive con el tema de rabia. Ustedes saben que hay murciélagos que dan positivo a rabia, sin embargo, no es que se muera toda la colonia y aparecen cientos de murciélagos, a pesar de que viven muchas de estas especies muy juntos, ¿no? Como les Es hablaba, verdad. de misiones. Sin embargo, uno que aparece con rabia no enferma a todos los demás. Entonces, evidentemente tienen una capacidad enorme, cosa que no pasa con perros, con gatos, ¿no? Perros y Cierto. gatos, cuando hay uno rabioso, empiezan a morder, o sea, el contagio es terrible, por eso aprovecho decir, si le tenemos miedo a la rabia, el problema fundamental en las ciudades es solucionable manteniendo a todas nuestras mascotas vacunadas una vez al año y No se adentro, olviden. ¿no? No se olviden. Y por Eso supuesto, es fundamental, porque sí hay mm, algunos murciélagos, es bajísima la incidencia en una población de murciélagos con rabia, pero sí esto pasa. Entonces, de vuelta ahí tenés, son animales que están siendo muy estudiados porque quizás haya algo, parece que también pueden reparar su ADN, ¿no? Las moléculas que tienen toda la información. ¿Cómo nos ponemos viejos? ¿Por qué nos ponemos viejos nosotros? Porque las células empiezan a andar mal
porque las copias que se van haciendo al reproducirse, el ADN se empieza a copiar mal. Los murciélagos parece que tienen un sistema de reparación de estos errores mucho mejor y por eso, a pesar de que son pequeñitos, son muy longevos. Hay especies de murciélagos así de chiquititas en Europa que se ha encontrado que viven más de 40 años. Y Cuando con todo pensemos en un tacto. animal pequeñito, viste, en general, los mamíferos, cuanto más grande, un elefante vive mucho más que un ratón. Un hámster, cualquiera que haya tenido como mascota, sabe que vive 2 años, 3, como Mucho. muchísimo. Mm. En cambio, los murciélagos, varias especies pueden vivir 10, 12 años, lo cual para su tamaño es enorme. O sea que también, quizá en los murciélagos esté una clave que permita que que una especie de fuente de la juventud Claro, eterna, son como o por lo Dorian Gray. menos, ¿eh? Son como Dorian Gray, Claro, entonces, claro. sí, sí, tal cual, Claro, no, qué algo así. espectacular. No, no, es impresionante. Entonces, digamos, supongo que por ser mamíferos como nosotros, pueden ser susceptibles de tener enfermedades similares o compatibles con nosotros, pero ellos no se enfermarían. Pero en algunos casos por ahí podrían pasarlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, a veces que los murciélagos se meten en nuestras casas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer si nos topamos con un murciélago? O sea, obviamente vamos a ir a Pero mimarlo. no sé si tenemos tiempo, pero antes de eso yo quería decir que así como nosotros cuando estamos estresados porque, no sé, tenemos un problema laboral, un problema familiar, el estrés en general disminuye nuestra capacidad de enfrentarnos a las enfermedades. Para los animales y para los murciélagos, está estudiado y parece ser igual. Cuando un animal es capturado, sacado de su ambiente, no encuentra comida porque talamos el bosque, porque lo prendimos fuego o porque los agarramos y los llevamos en una jaula para venderlos como mascotas, para comerlos, para lo que sea, el animal está estresado y por lo tanto se hace más susceptible, su sistema inmunológico Claro. va a reaccionar diferente y entonces puede empezar a exudar, o sea, a como a dispersar y a producir más virus. Y esto no pasa solo en China con la gente, viste, yo conozco mucha gente que le echa la culpa al mercado chino, probablemente haya tenido que ver. Pero a ver, nosotros acá con el tráfico de fauna silvestre en Argentina, hacemos cosas semejantes con muchos animales. Nosotros acá donde yo vivo, San Antonio Este, Río Negro, un veterinario trajo ilegalmente un montón de cotorras hace unos años, no muchos, 2013, las vendió y tuvimos un brote de citacosis. Qué increíble. Hubo casi 33 casos que están publicados en una revista científica, que se hicieron los estudios médicos en las personas, 33 casos de citacosis por este manejo espantoso que hacemos de la fauna y también de los ambientes, Claro, ¿no? tal cual. Así que yo creo que, digamos, quería traer esto puntual para que no le echemos, o sea, que no pensemos que solo la culpa está en China, sino que también la culpa es nuestras interacciones. Y lo bien que haces, porque en ese sentido también eso hace que digamos, el ser humano se tope con más animales, ¿no? Que de costumbre, más allá de que los murciélagos pueden vivir en las ciudades tranquilamente, digamos, pero que nos encontremos con animales en este estado que vos estás describiendo. Pero, Mucha gente también nos viene a preguntar qué hacemos cuando se nos meten en casa, por ejemplo. ¿Cómo los claro, sacamos? bueno, ¿Cómo los tratamos? un murciélago que es muy común en los edificios altos en el verano, ¿no? Cuando abrimos la ventana y en general los que entran a las casas en esos momentos suelen ser los juveniles. A mí muchas veces me llaman, acá donde yo vivo no tenemos edificios altos, pero a veces se mete no sé, me ha pasado de ir a tener que sacar uno en la vidriera de una tienda de ropa, no sé cómo miércoles apareció ahí adentro. Pero bueno, tuve que ir a buscarlo ahí, o si no entran por el taparroyo, ¿no? Y se equivocan, en vez de salir hacia el exterior, embocaron ahí un agujerito, mala terminación, y se meten hacia adentro. En general son los juveniles. Si el animal está volando y está bien,
lo que hay que hacer es cerrar el ambiente en el que ingresó, es decir, evitar que vaya hacia otra habitación, o apagar las luces, abrir todo lo posible, lo que haya de conexión al exterior y en lo posible iluminar afuera, es decir, tener oscuro adentro, iluminar afuera, y Bien, naturalmente el animal se va a ir solo. Si esto no pasa y se quedó, no sé, agarrado en una cortina, por ejemplo, cosa que suele pasar, entonces lo mejor es con un guante de cuero o con taparlo con una caja o con algún frasco de boca ancha, ¿no? Sin tocarlo, jamás tocarlo, no se debe tocar ningún animal al que no conozcamos, sea doméstico o no, y sobre todo si es silvestre. Entonces, evitar el contacto, deslizar alguna superficie rígida como puede ser un cartón y ponerlo afuera en altura. Los murciélagos en general, si el animal está bien y no tuvo contacto con nadie, va a salir volando y no es problema. Ahora, si sospechamos que un perro, que un gato, que un niño, que un adulto, que por alguna razón no se puede haber dado cuenta o lo hizo por gracioso y puede haber sido mordido o puede haber tenido algún contacto con una lastimadura o lo que sea, cualquier mínima duda de que haya habido contacto con la saliva de un animal silvestre, mamífero, que no conozcamos, entonces sí hay que guardarlo en las mejores condiciones posibles y comunicarse con el centro de zoonosis más cercano. En el caso de Buenos Aires, el Pasteur, claro. en cada localidad hay que saber, y si uno no lo sabe, le consulta al veterinario más cercano y le va a indicar a qué lugar llevarlo. O sea, ante la menor duda, hay que tomarse este trabajo, porque lo que menos queremos es tener la enorme mala suerte de que ese murciélago que cayó en la boca de un gato, de un perro, de un niño, y sobre todo de un gato y un perro no vacunado, tengamos la suerte de que sea el 1% o el 0,5% de que tiene rabia, si está caído, por ejemplo, la probabilidad de que esté enfermo es mayor que si no. No quiere decir que Tal cualquier cual. murciélago caído tiene rabia, No, y pero eso te iba a obviamente, decir, por ahí muerden de miedo, porque los está por atacando otro animal, no supuesto, porque en necesariamente general es no son infección. agresivos, no son muy agresivos cuando los murciélagos insectívoros, los más comunes en Buenos Aires, pero cualquier animal que uno lo agarra se va a intentar defender. Claro, Algunos se defienden más que otros, pero claro. digo, por eso hay que evitarlo, no hay que tocarlo. Los biólogos que trabajan con murciélagos saben cómo hacerlo bien, sin que los ataquen, pero cualquiera de nosotros lo tenemos que agarrar con un guante de cuero o sin tocarlo de este modo. Y insisto, la menor duda, hay que conservarlo vivo o en frío y llevarlo al centro de zoonosis. Bien, bueno, Y vamos a gatos y dejar una perros pregunta siempre guardada por si nos da vacunados. el tiempo y vamos a pasar a las preguntas de la gente porque tenemos 10 minutos antes de que Instagram nos haga y nos corte. Chao. Laura, Ok. por ejemplo, había preguntado sobre la geolocalización, eso lo charlamos, ¿sí? Charlamos de cómo es este mecanismo de geolocalización que tienen. No sé si querés Sí, en describirlo realidad muy brevemente. tienen un sonar, emiten sonidos súper agudos. En general, casi la mayoría de ellos son inaudibles para nosotros y reciben el eco tanto para navegar como para capturar las presas. Y es una capacidad increíble. Hay algunos estudios hechos de que pueden detectar un pelo. Por ejemplo, los pescadores detectan el rebote en la superficie del agua del el cambio de un pez que está nadando bajo el agua, ¿no? En plena oscuridad, capturar un mosquito o capturar una polilla, y también es genial, no para extenderse, pero hay una guerra de adaptaciones, ¿no? Y hay muchas polillas que aprendieron a detectar el grito del murciélago, entonces tienen algunos mecanismos para escapar, o se Genial. dejan caer como muertas, o a su vez emiten un sonido para confundirlos. Es como una guerra de tecnologías a ver quién va afinando más el sistema. Excelente. Pero esto no tiene nada que ver con que, o sea, solo
vean con los oídos, ¿no es cierto? No son ciegos los murciélagos, que esa es otra No pregunta. todos los murciélagos, ese es un mito, ese es uno de los mitos. Bien. Ningún murciélago es ciego, todos ven muy bien, pero digamos, el sentido que utilizan mayormente para la caza y para la navegación de noche es el oído, ¿no? Bien, Vicky nos pregunta, Vicky Bonifacio, que es otra amiga de este COA, nos Hola, pregunta, Vicky, por ¿cómo ejemplo, andás? si hay, vos me estás diciendo que estás en Patagonia y hay murciélagos, ¿hay alguna región de la Argentina donde no los haya? ¿O en todo el país hay? En todo el país menos la Antártida Bien, y a mucha altura, digamos, en alturas, en la punta de una montaña no creo que haya, pero seguramente en la puna hay algunas especies, no está muy estudiado, pero en el altiplano yo he leído de algunos bichos que se han encontrado, así que no sé si en el interesante. altiplano argentino está estudiado. Laura González nos había preguntado, que eso lo mencionamos en la charla, ¿cuántas especies hay que se alimenten de sangre en Argentina y en el mundo? Habíamos dicho que, bueno, en Argentina había 2, y en el mundo no sé cuántas habrá, pero no habrá tantas tampoco. 3. 3 En más. el mundo son 3, o sea, hay una sola que no está en Argentina, el murciélago común, que se alimenta de sangre de mamíferos o de aves, y el otro murciélago, el otro vampiro que tenemos, se alimenta exclusivamente de sangre de aves. Bien. Logramos hacer transmisión también en Facebook, así como repetidora, que si te digo esa palabra seguro te entendés que te digo. Tenemos repetidora en Facebook. Y también nos acercaron preguntas. Por ejemplo, bueno, ¿qué enfermedades son capaces de transmitir? Algo de esto charlamos. Tenemos en parte la rabia. ¿Hay alguna otra digna de mención o no se sabe? Que conozcamos en la Argentina, que transmitan ellos, o sea, cuando hablábamos del coronavirus, digamos, los murciélagos, si tuvieron, supongamos, ¿no?, que hubiesen tenido alguna participación en o como sí se demostró en el SARS o en algunas otras de estas enfermedades que pasaron también, que fueron epidemias y que después desaparecieron, Sí. fueron en el salto al humano, no en la distribución. En esta Claro, distribución ha sido humano-humano, claro, sobre todo porque claramente. ellos no se enferman, digamos, entonces no, Claro, y la además falta de no contacto están en no. contacto. Claro, Claro, digamos, quien lo distribuyó ha sido el humano. bien, Eh, pero, por ejemplo, hay otra que muchas veces dicen el tema de la histoplasmosis. La realidad es que la histoplasmosis, que es una enfermedad que ocasiona una especie de gripe, en algunos casos casi nada, pero en otros es una gripe muy fuerte, con consecuencias bastante serias, está producida por un hongo, que el hongo se produce en lugares muy enriquecidos con guano, pero con humedad. Esto se puede claro, dar, por ejemplo, en una cueva, pero también se puede dar en un gallinero muy mal claro. mantenido, o en un criadero de palomas, Que no es en una un transmisión palomar. directa tampoco, no, claro, No, no, es es otro que hay un producto, lugar con guano húmedo en donde el claro, histoplasma capsulatum, que es el honguito se reproduce bien, y si alguien se mete en ese ambiente o respira las esporas, claro. lo Pero es un podría, hongo, no es se el lo puede- por murciélago. ejemplo, en no sé, una casa que tenga en el entretecho un lugar seco, o en un taparroyo, no es el ámbito donde uno esperaría que Bien. haya histoplasma. Última pregunta, 1 minuto y medio, si nos despedimos sin que se nos corte y le quedemos horrible cortadas, es ¿qué consejos les podrías dar a la gente que le encanta mirarlos y que a veces los ve pasar tan rápido y que dicen, murciélago, y nunca supo qué era? ¿Cómo los podemos identificar? ¿Vocalizan de Ahí alguna forma que nos... así como gastamos dinero en comprar binoculares, ahora hay unos pequeños aparatitos, yo tengo uno, no me di cuenta de tenerlo acá a mano, que se enchufan en el celular como, Sí, como una extensión, ¿no?, del celular, y permite aumentar la frecuencia, le suma el grito de agudo que yo decía que no podemos casi escuchar nosotros, le suma una frecuencia y entonces lo hace audible, y además te muestra el dibujito en la pantalla del celular, y vienen con una biblioteca de llamados que es incompleta de Argentina, pero algunas especies ya están. Entonces hay algunos que son carísimos, pero hay otros aparatitos que no son tan caros y se pueden tener. qué Y genial, bueno, ¿dónde se todos los consiguen? invito.
¿Eh? ¿Dónde se Sí, pueden sí, se pueden conseguir? buscar. Sí, después yo les mando, sacamos una foto y la compartimos, si querés. Buenísimo. Los invito a entrar al Facebook de PCMA, Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina. Hay Bien. algunos programas provinciales que tienen su Instagram, estamos en Instagram, estamos en Facebook y tenemos una página web, pcma.com.ar, donde hay un montón de información de nuestras especies, de qué hacer si pasa esto u otra cosa, y a los que se quieran sumar a los capítulos o delegaciones en todo el país, los invitamos también a que se pongan en contacto con las delegaciones. Excelente, busquen en Facebook a las direcciones donde Mirta les dijo, les van a poder asesorar sobre lo que necesiten, no duden en consultar, no duden en preguntar, siempre es bienvenido también poder difundir, y bueno, si pueden volverse ustedes también un poco embajadores de estos animales y empezar a dejarles su lugar, van a tener muchísimos beneficios, muchos más beneficios que pérdidas, que prácticamente son la nada misma. Y si bien a muchos nos gustan, a otros, a quienes no les gustan, cuéntenles qué es lo bueno que tienen los murciélagos para ofrecer, y que la realidad es que si no se meten con ellos no se van a meter con nosotros. Esa es la posta. No, exactamente. Además, no hay que pensar que todos nos tienen que gustar los murciélagos. A mí no me gustan los perros pequineses y no por eso no tienen que existir. Totalmente. Digo. Bueno, Mirta, antes de que se nos corte, te súper agradecemos. Es un placer, como siempre, escucharte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a toda la gente que se acercó también. Si tienen algunas preguntas, después pueden dejar sus dudas en Facebook también, en el PCMA, o también en el COA, que se las hacemos llegar. Y bueno, muchísimas gracias por haber sido parte de esta edición de Caranchos en Directo. No, gracias a ustedes y los felicito. Muchas gracias, Mirta. Felicitaciones a ustedes también por todo el trabajazo que hacen. Y como siempre, es un lujo escucharte. Gracias. Un beso enorme. Gracias a todos, un cariño para todos. Gracias, chau. Chau.